¿Por qué tuvo que ser una costilla? Qué raro tiene que hoy en día el engaño ya no tiene límites, pero aún así este engaño se sigue llevando a cabo haciendo uso de pequeños detalles, como por ejemplo aquellos que están dudando de la creación de Eva por parte del Dios Todopoderoso con la costilla de Adán. Si el maligno puede engañar a alguien con un pequeño detalle, ten por seguro que después del detalle va a meter una mentira. Y generalmente cuando logra meter una mentira, introduce toda una enseñanza o doctrina falsa en la persona a la que ha logrado entusiasmar con ese pequeñísimo detalle. Quiero referirme por esto al asunto este de la costilla de Adán, que muchos están diciendo que no fue una costilla, porque la Biblia no dice que fue una costilla, y etcétera, y con eso pueden en duda la palabra de Dios. Pero yo quiero reafirmar, justamente, quiero comenzar por este asunto. Por ejemplo, quiero poner aquí, esta es la palabra que significa, o que está escrita ahí cuando Dios hizo dormir a Adán, ¿cierto? Y tomó de esta parte, que indudablemente significa flanco, lado, banda, pero también significa ejes y tiene otro significado que se deducen del contexto en que se encuentra la traducción del término en el versículo citado. Es por tradición el de costilla, pero expresa más precisamente una parte colocada de forma simétrica respecto de la otra, es decir, una parte igual a otra contraparte que también es igual. O sea, el cuerpo humano dividido a lo largo entre el lado derecho y izquierdo, ¿cierto? Son iguales. Por tanto, se puede hablar más de flanco o lado que de costilla. Entonces la Biblia estaría diciendo que el Señor tomó a Adán, lo hizo dormir, y de su flanco o de su lado fue donde tomó parte del cuerpo de Adán. Pero según se lee, esta palabra del idioma original, como dijimos, esta palabrita que está acá, debía ser algo que se encuentra debajo de la carne, debajo del lado derecho del hombre, debajo de la carne. Dios abrió la carne, la abrió. Debió practicar una especie de, como llamamos hoy nosotros, en una especie de operación quirúrgica. Esto en Génesis 1:21 aparece, y un poco como sucede en una operación que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Antes, por supuesto, durmió Adán, ¿cierto? Y el significado del término podría declinarse al de costilla. Porque dime tú, si tú abres a esa altura del lado derecho, abres la carne y la levantas, ¿qué te encuentras debajo de ella? La costilla, pues. Es obvio. Porque no va a sacar la costilla para sacar parte del pulmón, ¿cierto? Dejaría a Adán con un puro pulmón. Entonces, no. Entonces, abrió la carne y ¿con qué se encontró? Con la costilla. Y sacó la costilla. Y aquí vamos a ver por qué se dice que es la costilla. Todas las razones por las cuales es una costilla y no fue carne. ¿Ah? Mira, fíjate que en la mente de los traductores, ellos tomaron en cuenta la narración original a este episodio, a esta parte de la Biblia, y por lo tanto debía ser efectivamente la costilla, ¿me entiendes?
que no había nada más que sacar ahí, porque los órganos, el pulmón es uno de los órganos vitales, así que Dios no podría poner en peligro a Adán. El texto en griego de la Biblia, las 70 dice o traduce la palabra hebrea esta que nosotros estamos revisando, la traduce con una palabra que se llama pleurá. Y esta palabra pleurá significa tanto costilla como flanco, es decir, lado, como sucede en el hebreo que estuvimos revisando recién con la palabrita en hebreo que se traduce flanco, lado, banda, pero también significa ejes, ¿ya? Entonces en el griego, pleurá significa costilla y significa flanco. ¿Estamos? Bien. Ahora quiero hacerle recordar, ya que estamos hablando entre hermanos, y a los que no son hermanos y están escuchando esto, sería bueno, aquí les voy a dejar también escrito parte de la Biblia de lo que voy a estar leyendo. Esto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Les voy a leer desde el verso 1 hasta el 9. Con mucha atención. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y en cierto estaban secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré con piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Profeticé pues como él me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritus en ellos, es decir, eran cadáveres, estaban muertos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. ¿Por qué les recuerdo esto? Mire, fije usted su mirada en el verso 5 y 6, y se los voy a leer de nuevo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré con piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. ¿Se fijó usted lo que dice el verso 5 y 6? Así Dios creó a Eva. Con la costilla de Adán la multiplicó, creó el esqueleto completo de Eva, y después hizo subir tendones sobre los huesos, después hizo subir carne y la cubrió con piel. Pero no había espíritu en Eva, y Dios sopló espíritu en ella, de la misma forma como sopló sobre la nariz de Adán, así Dios sopló a Eva sobre su nariz para hacerla entrar en ese cuerpo. Les recuerdo que nosotros los seres humanos vivimos dentro de un cuerpo de carne y hueso, y vivimos exactamente en nuestra cabeza, en el cerebro, ahí vivimos. Por eso que Dios sopla en la nariz. ¿Le parece? Ahora, por esta razón, querido amigo, querido hermano, Dios tomó hueso, y ese hueso fue de la costilla. No creo que quede alguna duda al respecto. Pero si así fuera, les voy a leer un pequeño extracto
que encontré muy, muy educativo de una persona que, entre paréntesis, no es cristiana. Es una persona que aparentemente tiene un doctorado de medicina, tal vez medicina general. Y esta persona tuvo un accidente inmensamente grande y, y estuvo en un hospital por meses. Quedó parte de su rostro desfigurado por la explosión, es decir, parte de sus huesos de su rostro quedaron hechos trizas. Tuvieron que hacerle hueso nuevo. Entonces este hombre contaba que después durante años tuvo una serie de operaciones para reconstruir varias partes del cuerpo de esta persona, que sus huesos se habían destrozado. Y especialmente eran los huesos de la cara. Y estas operaciones a menudo, como él dice, requirieron usar mis propios huesos para hacer injertos. Yo notaba que el cirujano plástico siempre volvía al lado derecho de mi costilla, en mis costillas, y a través de la misma cicatriz horizontal la abría para tomar más hueso para estos procedimientos quirúrgicos que se le estaban efectuando cada cierto tiempo. Y como me llamó la atención esto, le pregunté, dijo este hombre, ¿por qué nunca se le agotaba el hueso? Entonces el cirujano plástico me miró vagamente y me explicó que él y su equipo extraían la costilla entera cada vez que lo operaba y dejaba el periostio o perostio intacto. Así que normalmente la costilla vuelve a crecer de nuevo. A pesar del hecho de haber sido entrenado y de haber practicado como médico general, estaba intrigado. Nunca antes me había dado cuenta de eso. El periostio, el significado literal de esta palabra es alrededor del hueso, es decir, el hueso está cubierto por una pequeñísima membrana muy delgada y transparente a la que se le llama periostio. Y esta membrana que cubre cada hueso es la razón por la que se te queda algo pegado entre los dientes, por ejemplo, cuando muerdes algo de carne, por ejemplo. El periostio contiene células que pueden crear un hueso nuevo, sobre todo en la gente más joven. El periostio de la costilla tiene la admirable capacidad de regenerar huesos, quizás más que cualquier otro hueso. Los cirujanos torácicos del pecho extraen costillas de forma rutinaria y a menudo estas vuelven a crecer por completo o en parte. Mucho depende del cuidado con que la costilla es extraída. Se necesita ser pelada de su periostio para dejar la membrana lo más intacta posible. Una razón importante por la que la costilla es ideal para la regeneración es que los músculos intercostales ligados a ella proveen de una buena cantidad de sangre. Esto es algo que le ocurrió a un médico general que no se había dado cuenta que la costilla vuelve a crecer si es sacada cuidadosamente. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una persona que estudió un doctorado en medicina 5 o 6 años y no lo sabía. Bueno, aquí tú puedes ver un ejemplo práctico de por qué la Biblia insinúa en el Antiguo Testamento que Dios sacó del costado derecho del cuerpo de Adán una costilla
aunque no dijo que era una costilla, sino simplemente dejó ver y decir que fue de su lado derecho del tórax. No tenía para qué decir que era el hueso de la costilla. No tenía para qué decir que era costilla. Bastaba con decir ese lado. Pero en el Nuevo Testamento, para que no quedara duda, se usa la palabra en griego para referirse a ese lado, la palabra pleurá, que significa tanto costilla como flanco, es decir, costilla como lado. O sea, la cosa está más clara y no puede haber sombra de duda. He aquí usted cómo puede ver cuando Dios le enseña algo a uno de sus profetas, no solamente Dios se preocupa de enseñarle esa lección que le está enseñando al profeta, en este caso a Ezequiel, que le enseña a cómo él cubre a esos huesos con carne y después les pone espíritu de vida y los resucita, sino que también nos está enseñando que Dios, de la forma en la que Dios procede, tiene dentro de los límites que Él ha dispuesto y Él respeta sus límites. Aquí vemos cómo cubrió los huesos secos, no sé si usted alguna vez ha tenido huesos secos en sus manos. Yo he tenido la ocasión, cuando chico iba a jugar al cementerio y me ponía a jugar con los huesos de los muertos. Y son blanditos, cuando están secos, son delgaditos y son livianitos, son livianitos los huesos, secos totales. Y Dios a ese hueso seco los cubrió con tendones, con carne y los vistió con una piel y después le sopló, en este caso, el Espíritu Santo, le sopló el Espíritu de vida. En Adán fue el propio Jesús o el Cristo o el Mesías el que lo hizo. ¿Te das cuenta? Entonces vemos acá cómo indiscutiblemente lo que el Señor sacó de Adán fue una costilla. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a crecer de nuevo. El Señor lo sabía, el hombre no lo sabía, el que escribió esto no lo sabía. Oye, hace muy poco tiempo atrás, hace muy pocas décadas atrás, que los seres humanos se vinieron a dar cuenta que si le sacaban una costilla a una persona, ésta volvía a crecer. Eso te demuestra que el que escribió la Biblia escribió lo que le dijeron que escribiera y no lo que a él se le ocurrió o le dio la gana hacerlo, como algunos dicen que la Biblia es un libro de cuentos. Entonces vemos que cuando Dios hace algo, lo hace por algo. Fue una costilla la que el Señor sacó de Adán para construir todo un esqueleto y cubrirlo con tendones, carnes y forrarlo con una piel muy preciosa y hermosa que tiene que haber sido Eva. Y después le sopló a través de su Espíritu Santo el Espíritu de vida. Y tiene que haberle soplado, la Biblia no lo dice, pero podemos dar a entender cómo fue, que tiene que haber sido de la misma forma que Adán. Dios le sopló en la nariz a Adán el Espíritu de vida. O sea, Dios creó a Adán y lo metió por medio de un soplido dentro del cuerpo de Adán a través de la nariz. Porque nosotros, como le dije hace un rato, vivimos en el cerebro. Oye, y hay algunos demonios que también se meten a vivir en el cerebro. Por si acaso, si alguno tiene duda. Bueno, eso es lo que yo más o menos quería explicar bíblicamente, el por qué fue una costilla la que el Señor usó para crear a Eva. Y todas las razones bíblicas y no bíblicas están aquí, las puse delante de usted, para que no la hagan dudar. Cuando la Biblia dice algo, lo dice porque es así. Mira que hay algunos por ahí que todavía creen que a Jonás se lo tragó una ballena. Qué ridiculez más grande. Yo he escuchado a pastores decir que a Jonás lo tragó una ballena. La Biblia en ninguna parte dice que fue ballena. Fue un gran pez. Y entre paréntesis,
Una ballena no es pez. Bueno, espero que esta información sea edificante para usted y que la comparta. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.